rescatarlo. No los tengo. Déjenme hablarles un poquito acerca de la iglesia en Tesalónica. Déjenme ver si lo puedo enfocar un poquito mejor, ¿no? Es bien sensitivo. Bueno, déjenme señalarles dónde estaba ubicada esta iglesia. Fíjense, aquí está el segundo o tercer viaje misionero de Pablo, pero esta iglesia nació en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Silas y Timoteo lo estaban acompañando. Ahora, ustedes pueden apreciar por la posición de la iglesia en Tesalónica, ahí está Berea, está Filipos también aquí. El apóstol Pablo viajó por barco hasta Filipos, pero luego por tierra, all the way down, fue a Atenas y fue a Corinto también. Entonces, esta carta, el apóstol Pablo la escribió desde que él estaba en Corinto. Porque como vamos a leer en la próxima placa, el apóstol Pablo estuvo corto tiempo allí en la iglesia de Tesalónica porque se volvió eso en un alboroto que él tuvo que salir, escapar por su vida allí en Tesalónica. Entonces el apóstol Pablo, Silas y Timoteo fueron a Berea. Pablo dejó a Silas y a Timoteo en Berea, ayudando allí a establecer esa iglesia, pero pronto ellos también y Pablo tuvieron que salir de allí, Pablo primero, después ellos. Y entonces el apóstol Pablo se fue solo primero a Atenas. Allí en Atenas, usted sabe, los atenienses eran los sabios y Pablo predicó el evangelio allí, pero no tuvo mucho resultado allí. El apóstol Pablo era un hombre súper inteligente, amados hermanos, un genius. Y entonces él podía hablar con esos sabios de allí, de Athens, de Atenas. Él podía hablar en el mismo nivel de ellos, pero se dio cuenta que aun cuando uno presenta el evangelio en una forma así elevada, eso no garantiza de que van a haber personas que se van a convertir. Entonces, Pablo salió de Atenas creyendo ya, decidido, que yo, la próxima ciudad donde yo entro, yo solo voy a predicar el evangelio en la forma más sencilla posible, que lo agarre el que Dios tiene destinado para que lo agarre. Yo solo voy a hablarle a la gente de ahora en adelante de Cristo y de Cristo crucificado. O sea, de la cruz de Cristo. Y no voy a tratar de, tú sabes, elevar el mensaje del evangelio para que los sabios lo puedan comprender. El apóstol Pablo estaba muy preocupado por esa iglesia en Tesalónica, que dicho sea de paso, déjenme mencionar esto antes que se me olvide. De todas las ciudades que ustedes pueden ver en este mapa, que Pablo se detuvo, predicó el evangelio y comenzó una iglesia allí, la ciudad de Tesalónica es la única que hasta el día de hoy, desde los tiempos del apóstol Pablo hasta el día de hoy, todavía usted y yo podemos visitar la ciudad de Tesalónica. Pero a mí no me extraña eso, señores. ¿Sabe por qué no me extraña? Bueno, en Éfeso, nosotros sabemos que los efesios perdieron su primer amor y se fueron aflojando y bueno, Éfeso no existe hoy. Filipos no existe. Tú sabes, los escombros nada más de esas ciudades. Claro, usted puede visitar los escombros allí si a usted le gusta eso. Pero donde único hay una ciudad, que dicho sea de paso, en los tiempos del apóstol Pablo, esta ciudad, debido a que estaba en esta ruta comercial, tú sabes, que todo el mundo utilizaba, era una ciudad grande. Habían allí más habitantes que lo que hay personas indocumentadas en Miami-Dade County. O sea, contaban con 250,000 personas en Tesalónica en aquel entonces. Se cuenta que aquí en Miami solamente hay 100,000 quizás de personas indocumentadas. Perdonen que yo use eso como medida. Pero el asunto es que era una ciudad grande, próspera,
Pero allí el evangelio, tú sabes, agarró los corazones de la gente. Y esa gente se convirtieron de verdad. Y bueno, no me extraña. De todas las iglesias que Pablo fundó, esta fue la mejor de todas. La mejor, te digo. Y quizás esa sea la razón por la cual todavía en Tesalónica hay iglesias cristianas por toda esa ciudad, y la ciudad permanece hasta el día de hoy. No creo que vamos a poder decir lo mismo de la ciudad de Miami o de Miami Beach. No, yo creo que un día no va a haber esas dos ciudades, bien pronto. Pero bueno, mis amados hermanos, una ciudad grande, próspera. El apóstol Pablo, cuando Timoteo y Silas al fin se reunieron con él en Corinto, Pablo estaba preocupado por esos hermanos que él tuvo que dejar allí en medio de esa persecución, alboroto que se formó en esa ciudad. Entonces él envió a Timoteo de nuevo que regresara a Tesalónica para afirmar a esos hermanos y para que le trajera informe de cómo iban los hermanos allí en Tesalónica. Y entonces Timoteo regresó con un informe brillante. Esos hermanos estaban firmes y fieles, estaban creciendo en la obra del Señor, estaban aún más ganando a otras personas para Cristo. Entonces eso consoló mucho al apóstol Pablo y él, él estaba bien contento con estos hermanos. El apóstol Pablo amó a todos los hermanos, pero a esta iglesia encontró un lugar especial en el corazón del apóstol Pablo. Quiero que ustedes lean conmigo el comienzo de la iglesia en Tesalónica, ya que hoy estamos comenzando el estudio, que son 2 libros, 2 cartas que Pablo escribió a Tesalónica. Vamos a ver cómo eso comenzó. Pasando por Anfípolis y a Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, algunos judíos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos eran personas que estaban en la sinagoga, que estaban estudiando el judaísmo, estaban en el proceso de convertirse a la religión de los hebreos. Pero anyway, estos griegos piadosos, que eran gentiles, oyeron el mensaje del evangelio y dice que gran número de ellos respondió y aceptaron a Cristo. Y mujeres nobles, o sea, mujeres de alta sociedad, también, no pocas de ellas, o sea, muchas creyeron. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Eso era lo que ellos consideraban de Pablo y de su ministerio. Están trastornando al mundo entero y ahora han venido acá. A los cuales Jasón recibió en su casa. Y todos estos contravienen los decretos de César. Mentira. Diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y Pablo se tuvo que ir de allí. Noten que Pablo solamente estuvo 3 días de reposo, o sea, 3 semanas, predicando el evangelio en Tesalónica. Pero se cree que el apóstol Pablo estuvo más tiempo que 3 semanas en Tesalónica, porque el asunto era que el apóstol Pablo, como él acostumbraba, él entraba primero en la sinagoga y predicaba. Algunos creían, los muchos no.
pero después él seguía reuniéndose con los que habían creído. Así que no vayan a pensar que él solo estuvo allí 3 semanas, pero estuvo corto tiempo, porque enseguida estos hombres alborotaron la ciudad, calumniaron al apóstol Pablo y a sus compañeros, y ellos tuvieron que salir de allí pronto. Bueno, mis amados hermanos, noten algo interesante en el saludo. 2 o 3 cositas en el saludo de Pablo a esta carta, porque es digno de notar. Noten que el apóstol Pablo simplemente dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia en Tesalónica. En todas las demás epístolas, solamente la epístola a Filipos, las 2 epístolas en Tesalonicense y la epístola personal que Pablo escribió a su amigo íntimo Filemón. Pablo aquí no declara su apostolado, no lo defiende. Al comienzo, él no dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nada de eso. Simplemente él se pone al mismo nivel, y aquí vemos la humildad del apóstol Pablo, al mismo nivel que Silvano y Timoteo, sus compañeros, en ese viaje, segundo viaje misionero. Gracia y paz era lo que Pablo siempre le deseaba a todas las iglesias, a todos los cristianos, gracia y paz. Leí esta semana que la gracia nosotros la necesitamos diariamente para que Dios perdone nuestras faltas y nuestros pecados. La paz de Dios la necesitamos también todos los días para que seamos librados de nuestra culpa. Digan amén. Sí, porque aún después que Dios nos perdone, tenemos que lidiar con nuestra culpa. Y entonces, por eso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Noten la vida de oración del apóstol Pablo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Si él hacía memoria de estos hermanos allí en Tesalónica, yo me imagino, quizá yo esté equivocado, pero perdónenme si yo me equivoco. El apóstol Pablo oraba por estos hermanos por sus nombres. Ay, bendice a Jasón, bendice a todas esas mujeres nobles que se convirtieron, bendice a los griegos piadosos por sus nombres. Y siempre estaban orando por esta iglesia que había tenido un buen comienzo, pero que el apóstol Pablo estaba preocupado para que ellos continuaran en la fe y no se echaran para atrás. Ahora, noten la condición presente de los tesalonicenses cuando Pablo le escribe esta epístola. Acordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El resto de nuestro mensaje hoy tiene que ver con esta condición que se vio en los tesalonicenses. El primero que la vio fue Timoteo. Luego él le informó a Pablo y le dijo, Pablo, esa gente está mejor que ninguna otra iglesia. Y entonces, mis amados hermanos, ahora, yo no sé si ustedes alguna vez a alguien le ha preguntado, pero a mí me han hecho esta pregunta muchas veces. Me pregunta, ¿cómo puede uno saber si una persona es uno de los elegidos de Dios o no? ¿Cómo yo puedo saber? Bueno, la mala noticia es que los elegidos no andan con una E aquí, un tatuaje en la frente, que tú lo puedes identificar de esa forma facilito. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? La realidad es que uno no puede saber si una persona es elegido hasta después que esa persona se ha convertido. Y uno comienza a ver los frutos de esa salvación, los frutos de la generación. Cuando esa persona se comienza a comportarse con las cualidades y las evidencias que son comunes entre todos los cristianos que han sido salvos genuinamente, entonces uno puede decir, conocemos, amados de Dios, vuestra elección. Yo a veces me refiero a una persona que fue salva y después se ven estas características en su vida. Yo a veces digo, ese hermano o esa hermana pegó bien en Cristo. Pegó bien, porque mira cómo anda, mira cómo está, mira las cosas que se están viendo en su vida.
Así que, mis amados, en esta epístola, Pablo elogió a los tesalonicenses por estas evidencias que se estaban viendo, que le decían a Pablo, a Silas y a Timoteo, esta gente fue salva de verdad. No hubo hipocresía. Esta gente pegaron bien. Pablo y sus compañeros recordaban a estos hermanos, como ya dije, con gratitud en sus corazones por esta obra que Dios había hecho en sus vidas y las marcas que ellos estaban demostrando en su vida. La verdadera fe salvadora, mis amados hermanos, la verdadera fe en Jesucristo siempre dará como resultado obras de la fe. O sea, la fe salvadora no es una fe estéril. La fe salvadora no es la fe que tiene una persona que hoy profesa, sí, yo acepto a Cristo en una invitación, pero después tú no lo ves más. Y hay muchos así. Yo les he dicho a ustedes que muchas veces, bueno, yo comprendo esto y perdone que se los voy a hacer recordar de nuevo. Las madres cristianas, ellas siempre les cuesta admitir que mi hija o mi hijo no fue salvo. Les cuesta mucho. Yo comprendo eso. Los padres tienen el mismo defecto también. Padres cristianos. No quieren decir, no, mi hijo es un hijo del diablo. Entonces, cuando tú ves que los hijos se han apartado de la iglesia, se han ido, viven una vida en el mundo, plenamente en el mundo, la madre cristiana siempre, cuando tú le preguntas, ven acá, ¿y tus hijos? Ellos son cristianos. Bueno, esta es la respuesta que yo recibo. Bueno, ellos conocieron el Evangelio. Sí, lo conocieron. El único problema es que no lo recibieron. Ellos conocen a Cristo, ¿de veras? ¿O conocen acerca de Cristo? Porque si conocieran a Cristo, estas cualidades que vamos a estudiar en esta mañana, se vieran en su vida. Y cuando no se ven, entonces uno tiene que afrontar la realidad. A mí, si algún día alguien me hace a mí una pregunta así acerca de uno de mis hijos, yo no voy a tener ningún problema. Y yo solo voy a decir así, ¿dónde está tu hija? Ella es una hija del diablo, no es una hija de Dios. Ponte aparte. Yo no me voy a engañar, eso no va a lograr nada. No voy a engañarme y no voy a engañar a los demás. Mi hijo, si se aparta, lo mismo. Estuvo, pero no estuvo. No era de nosotros. Por eso se fue. Y no persevera en la fe. Y yo les aconsejo que ustedes hagan lo mismo porque de otra forma no logran nada, sino solo engañarse a sí mismo. Pero noten, mis amados hermanos, la verdadera fe produce obras. En otras palabras, los elegidos se dedican a las obras justas y santas que Dios ha preparado para que ellos anduviesen en ella. Pablo confiaba y estaba seguro de la elección de estos hermanos allí en Tesalónica porque su fe producía las acciones justas en sus vidas. Había un cambio. Mis amados hermanos, nadie se queda igual cuando realmente abraza a Cristo por la fe salvadora. Y la fe salvadora no es una fe que nosotros producimos, sino que es la fe que Dios nos da para creer en Cristo. Los tesalonicenses estaban haciendo buenas obras. Ahora, este es un cambio notable, ¿no es cierto? Fácil de notar en una persona que ha sido salvada de verdad. Tú sabes, porque estudiamos en la epístola de Pablo a Tito que antes, y yo creo que lo que Pablo dijo de los cretenses se aplica a todos los inconversos. Antes de ser salvo, estos hermanos en Tesalónica estaban hundidos en la idolatría, eran personas egoístas, envidiosas, odiosas, maliciosas, chismosas, calumniadores. Y ahora que esas mismas personas sean vistas haciendo obras buenas. Oye, el cambio era notable. Precisamente, esta cualidad de las personas que aceptan a Cristo y son salvadas
y por lo tanto son y pueden ser contados como elegidos de Dios, pero que fueron salvadas por la gracia de Dios y no por sus obras que habían hecho antes, este asunto produce algo de confusión en algunas personas. Y estas son las confusiones. Mira, muchos cristianos y inconversos también dicen, bueno, los cristianos hacen buenas obras. La Biblia también dice que van a ser juzgados por sus obras. Pero usted enseña que las obras no cuentan para obtener la salvación. Y es verdad. Los cristianos, después que son salvados, hacen buenas obras. Los cristianos, todos, cristianos e inconversos también, van a ser juzgados por sus obras. Dime lo que tú haces y te diré quién tú eres. Te diré si tú eres un cristiano verdadero o un cristiano de mentiritas, un cristiano falso. Entonces, mis amados hermanos, la realidad es que las palabras de Pablo aquí en Primera de Tesalonicenses no contradicen su enseñanza clara en otras partes de la Biblia sobre la salvación, que es solo por la fe sin contar ninguna obra o esfuerzo humano. La Biblia, Pablo a los romanos, dijo, fíjate, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio sustitucionario, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, ¿qué parte de la palabra gratuitamente es la que no entendemos? Que la salvación es gratis. Es un regalo, es un don de Dios. Que uno recibe, no lo compra. No lo obtiene por esfuerzos humanos, sino que uno lo recibe por la fe en el sacrificio de Cristo. Yo no sé por qué se le hace tan difícil a las personas creer en eso. Gratuitamente, señores, significa gratis. Quizás los próximos 2 versículos que les voy a mostrar nos ayuden a comprender lo que es ser salvo gratis, gratuitamente. Pero al que obra, dice Pablo, no se le cuenta el salario como gracia. No. Tu salario que tú recibes toda la semana de tu jefe. Tú sabes, quizás si tú eres una persona decente, después que te da tu cheque, tú le dices, bueno, gracias. Pero realmente tú no le debes las gracias. Porque tu salario Él te lo debe. Te lo debe. Por tanto, por eso Pablo dice que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, por salvación. ¿Se dan cuenta allí? Ahora hay otro texto, fíjate. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente de judíos escogidos por gracia. Por gracia. Y luego Pablo explica lo que la gracia es. Pablo dice, y si es por gracia, ya no es por obras. No, porque de otra manera la gracia ya no es gracia. ¿Ve? Si tú quieres que Dios te tome en cuenta tus buenas obras que tú hiciste, tus obras de justicia, obras de caridad, antes de creer en Cristo, entonces Dios no te puede salvar. Dios no está interesado en salvar a una persona así, porque Él solo salva por gracia. Y si tú le introduces una buena obra nada más, una, ya no es gracia. Ahora, ya no es gracia. Y si por obras, ¿te quieres ganar la salvación por obras? Bueno, entonces la salvación ya no es gracia y está contraria a todo lo que la Biblia enseña de la salvación. Y si es por obra, entonces ya no es gracia. Es lo mismo de decirlo de otra forma. De otra manera, la obra ya no es obra.
No se puede mezclar la gracia con las obras, mis amados hermanos. No se puede. No obstante, el Nuevo Testamento también enfatiza el lado activo de la fe. O sea, la salvación producirá necesariamente buenas obras. Sí, y esas sí cuentan, después que hemos sido salvos. Ahora, mira, somos salvados para hacer buenas obras. En Efesios 2 está allí más claro que el agua. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la razón por la cual Dios quiere salvar por gracia es que Él no quiere, no vas a ver ni una sola persona en el cielo que se pueda dar una palmada en el pecho y decir, no, yo fui salvo porque yo fui buena gente. Y Dios me salvó porque yo era una persona que no le hacía mal a nadie. Y yo le hacía bien a todo y le daba mi camisa a cualquiera que me la pidiera. No, nadie se va a poder gloriar así. Porque los únicos que entran en el reino celestial son las personas que se dejaron salvar por gracia, gratuitamente. Nadie más tú vas a encontrar en el cielo. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Permítame decirte que cuando Pablo dice aquí, se refiere a que un cristiano nacido de nuevo ha sido creado en Cristo. Esa es una referencia a la nueva criatura que nace de nuevo en nosotros cuando ponemos fe salvadora en Jesucristo. No se está refiriendo a cuando fuimos creados por Dios, tú sabes, como hijos de Adán. No, ningún hijo de Adán va a entrar en el reino celestial, a menos que Dios lo llama, lo trae y le da la fe para que sea salvo en Cristo Jesús. Ahora, todos los que han sido salvos, ellos deben entender que han sido creados de nuevo, una nueva creación. Y que fuimos creados con el propósito de que ahora la gente viera un cambio en nosotros. Ya no vamos a ser odiosos, maldicientes ni mala gente, sino que ahora vamos a dedicarnos realmente a servir a la humanidad. Así que podemos concluir, no somos salvos por obras. No te confundas. No somos salvos por nuestras obras o nuestros esfuerzos o por nuestras virtudes, pero fuimos salvos precisamente para hacer buenas obras. ¿Ve? You gotta get it right. Las obras que tú hiciste no cuentan antes para ser salvos. Las que hacemos después que somos, esas sí cuentan para Dios. Así que podemos decir, no hacemos buenas obras para ser salvos, sino que hacemos buenas obras porque hemos sido salvos. Y esas dos palabras nos ayudan a tener esto bien claro en la mente. No es para ser salvo que nosotros obramos, sino es porque. Ahora, si usted algún día se ha preguntado, o si usted está aquí en esta mañana pensando, oye, pastor, ya yo estoy hastiado de oírlo a usted repetir tantas veces, pastor, ya deje eso. No me lo diga más, que la salvación es por gracia y no por obra. Caramba, cambie su tema, porque ya estoy cansado de oírlo usted decir eso. Si tú estás pensando así en esta mañana, déjame decirte, porque yo lo repito, lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo. Y es por esto. La idea de que haciendo buenas obras es el medio para ganarse la entrada al cielo es la mentira que va a mandar a más gente al infierno que cualquier otra idea. Por eso lo voy a seguir repitiendo. Porque la gente que piensa, no, Dios tiene que tomar en cuenta lo que yo hago. Así. Un día te vamos a visitar en el infierno.
Por eso yo lo tengo que repetir tantas veces. Es el evangelio de la gracia de Dios, no de las obras, mis amados. Ahora, cuando la gente se le pide que mencionen a una persona que seguro que se ganó la entrada al cielo por la cantidad de buenas obras que ella hizo, la gente menciona enseguida, ¿a quién? A la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo? No tengan miedo, pueden responder, yo no muerdo a nadie. Pueden responder. Dominga estaba correcta. A mí, tú le pides a la gente que tiene esta equivocación, que la salvación se gana por las buenas obras. ¿Quién se ganó el cielo por la cantidad de obras que ella hizo? La Madre Teresa. Ellos van a responder. Ahora, la Madre Teresa de Calcuta, una señora que dedicó su vida a hacer obras de caridad, obras buenas, se sacrificó toda su vida. Ella es el modelo de la doctrina católica de que la salvación se obtiene por fe y por obras. O sea, tiene que haber obras. Si la fe no es suficiente, entonces ella es como the poster child para la gente que piensa que la salvación se gana por obras. Sin embargo, después de la muerte de la Madre Teresa en 1997, yo me acuerdo cuando yo oí que ella había muerto, lo primero que me vino a la mente, yo dije, oye, qué desgracia que esa señora haya muerto la misma semana que murió la princesa Diana. Porque la princesa Diana, todo el mundo estaba más interesado en el funeral de la princesa Diana y el mundo entero que hubiera estado lamentando la pasada la eternidad de la Madre Teresa. Se olvidaron de ella. Quizás nuestro Dios soberano estuvo en esa coincidencia. Tú sabes que ella murió la misma semana que la princesa Diana. Pero fíjate, la Madre Teresa había escrito varias cartas a lo largo de su ministerio. Cartas que ella escribía a amistades, a sus confesores, o sea, los sacerdotes que ella se confesaba con ellos por medio de cartas. Es algo parecido a los emails de Hillary, tú sabes, pero ella escribía cartas. Tú sabes que no se podían borrar. Ahora, antes de su muerte, ella dejó instrucciones que ella quería que si alguien todavía estaba guardando una carta de la Madre Teresa, que ella no quería que esas cartas se publicaran, que fueran destruidas. Sin embargo, el Papa Juan Pablo II tuvo una otra idea. Él mandó a todo el mundo que tenía comunicación con ella, guarden esas cartas, mándenlas, porque nosotros queremos estudiar la vida de esta santa. Es más, el apóstol, Papa Juan Pablo II quiso poner a la Madre Teresa por una vía rápida para que ella fuera canonizada como una santa. Cosa que ya ella fue declarada lo que los católicos llaman beautification. Ya la hicieron linda. Ahora lo único que falta es encontrar 2 milagros que ella hizo durante su vida. Y hasta el momento solamente han encontrado un supuesto milagro. Y no han podido encontrar otro, entonces por eso no la han canonizado todavía. Pero todos los católicos quieren ver a la Madre Teresa como una santa, para ellos comenzar a orarle a ella también. Bueno, se le dio todas las cartas de la Madre Teresa que pudieron encontrar a un sacerdote católico que también, trabajando para el Vaticano, quería que se revelara la fe de esta persona que era the poster child, de una persona que todo el mundo espera, que ella tuvo una relación íntima con Dios y que ella era salva y por eso hizo todo lo que ella hizo y que las puertas del cielo se le abrieron el día que ella murió. Entonces encontraron cartas de ella
que cuentan, revelaron que por los últimos 50 años de su vida, ella expresó su condición espiritual. Imagínate a los sacerdotes que ella se confesaba con ellos por carta, y a sus guías espirituales, y a sus amistades. Y ella revelaba en sus cartas, escritas con su puño y su letra, las dudas que ella tuvo durante los últimos 50 años de su vida, de que Dios realmente existía. Fíjense, y yo le voy a dar la referencia al final de todas estas placas para que ustedes lo busquen. Estas cosas aparecieron en Time Magazine. Y también en un libro que el sacerdote que compiló todas las cartas de ella, le voy a dar la cita en un momento. Pero ella escribió que tenía tantas dudas acerca de su fe que se sentía como un hipócrita. Fíjense. Temprano después de comenzar su ministerio en los barrios más pobres de Calcuta, ella escribió: ¿dónde está mi fe? En lo profundo de mi ser no hay nada más que un vacío y oscuridad. Fíjense, 8 años después de escribir esta carta, escribió: anhelo a Dios, pero no me siento rechazada, vacía, sin fe, sin amor, sin celo. Mi sonrisa, escribió, es una máscara o un velo que yo llevo puesto. ¿Para qué trabajo? Si Dios no existe, no puede existir el alma. Y si no existe el alma, entonces Jesús, tú también, en verdad no existes. Ella escribió: me han dicho que Dios vive en mí. Sin embargo, la realidad de mis tinieblas, mi frialdad y mi vacío es tan grande que nada me toca mi alma. Qué lástima. Qué lástima. Una persona que se dedicó toda su vida a hacer buenas obras. Yo deseo a Dios con todo el poder de mi alma. Sin embargo, entre Dios y yo hay una terrible separación. Ahora díganme ustedes, ¿un cristiano habla así? ¿Un cristiano verdadero que fue salvo por gracia por medio, se va a expresar así? I don't think so. I don't think so. Ella escribió en otra ocasión, yo solo siento un terrible dolor de pérdida, de que Dios me rechaza. La palabra no debe estar allí. De que Dios me rechaza. De un Dios que no es Dios. De un Dios que realmente no existe. Esas eran sus expresiones en los últimos 50 años de su vida. Antes de recibir el premio Nobel en 1979, le escribió a su guía espiritual Michael Van der Peet y dijo: Jesús tiene un amor especial para ti, pero para mí el silencio y el vacío es tan grande que yo lo busco y no lo veo, escucho y no oigo nada. Y aquí están las citas, si ustedes dudan de la veracidad de estas expresiones en sus cartas. Todas estas citas fueron tomadas del libro titulado, fíjate, cómo el sacerdote tituló el libro que él escribió de estas cartas de la Madre Teresa. Él la tituló, yo no sé cómo es posible que él haya titulado, es su libro, Madre Teresa, ven a mi luz. ¡Qué luz, chico! ¡Qué luz! Si ella estaba diciendo, lo único que hay en mí es oscuridad, silencio, no siento nada. Creo que Dios no existe. Y el idiota este que se llama sacerdote reverendo Brian Kolydichuk, ven a mi luz, ven a mi luz. Oye, no sigas por ese callejón equivocado. No hay luz allí. También esta cita aparecieron en un artículo en Time Magazine. You can look them up. Entonces,
¿Así es como habla una persona que ha sido salvada? I don't think so. I don't think so. Y yo sé que ustedes van a decir, usted no puede juzgar, pastor. Yeah, you're right about that. Pero déjame decirle, no había evidencia de una relación personal con Dios. No había ninguna evidencia. Así que yo creo que fácilmente pudiéramos concluir que ninguna cantidad de obras de caridad o de buenas obras nos alcanzan un encuentro real con Cristo para que pudiéramos tener la seguridad de nuestra salvación. Ninguna cantidad de buenas obras, mis amados hermanos. Digan amén. Aunque no lo creas, pero ninguna cantidad de buenas obras te va a abrir las puertas del cielo. Por eso yo siempre les digo a ustedes, si no aceptamos la salvación como Dios nos la ofrece, no la vamos a recibir de ninguna otra forma. Recíbela por gracia, sin obras, sin virtudes, sin méritos, o no la vas a poder conseguir de ninguna otra forma. Así que no te equivoques. No vayas a ser tú la persona que diga, no, pero yo voy a encontrar otro camino, pastor. Allá tú. Pero ese camino te va a llevar a las profundidades del infierno. Si no aceptas la salvación como Dios te la está ofreciendo, como un regalo, recíbela por medio de la fe. El apóstol Pablo, yo dudo que él le hubiera escrito una carta a la Madre Teresa diciéndole, amada Madre Teresa, conocemos de Dios tu elección. ¿Verdad que no? Digan amén. Amén. ¿Tú crees que Pablo le hubiera dicho a una persona que se expresó así por 50 años de su vida? ¿Tú crees que le hubiera escrito una carta? Hermana, las puertas del cielo se van a abrir para ti. Tú eres lo mejor que este mundo ha producido. No. Sin embargo, el apóstol Pablo, por el informe que recibió de Timoteo, de estos tesalonicenses, él pudo decir, amados hermanos, conocemos de Dios vuestra elección. Ustedes sí fueron salvos y lo están demostrando. Bueno, les dije que yo iba a tener que acortar este mensaje, ¿no? Yo siento un calor horrible. ¿Usted siente calor? Bueno, ustedes están sentaditos ahí quietecitos, yo estoy aquí dando saltos y brincos y gritando. Pero bueno, Santiago, ¿se acuerda que Santiago escribió lo mismo? Quiero cortar un poquito el mensaje. Pero Santiago dijo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Yes, el cristiano que ha nacido de nuevo, la fe salvadora auténtica, está inclinada a la obediencia a Dios y inevitablemente esa obediencia a Dios va a producir buenas obras en esa persona. Así que Pablo, un elegido se conoce después que ha sido salvo, no antes, porque comienza a hacer buenas obras. Obras que antes probablemente no hacíamos. Y por eso la gente ve eso y dice, wow. Esta persona le han lavado el cerebro, yo no sé cómo él ha cambiado, ya no toma, no bebe, no fuma, está metido en la iglesia todos los domingos y ayuda a sus vecinos y ayuda a cualquiera. ¡Qué cambio! Bueno, no solamente las buenas obras daban seguridad al apóstol Pablo de que estos tesalonicenses que habían creído eran elegidos de Dios, sino el amor que trabaja. Sí, Señor. Esta es otra evidencia común entre las personas que han sido salvadas y demuestran este fruto en su vida. La segunda característica de los elegidos es el trabajo de amor. Ahora, de nuevo, les invito a imaginarse el cambio. Antes estos tesalonicenses eran como nosotros éramos antes.
egoístas, buscadores de placeres, envidiosos, mentirosos, más mentirosos que Hillary Clinton, chismosos, calumniadores, maldicientes, odiosos, andábamos en malicia y que de buenas a primeras somos salvos por la gracia de Dios y que la gente no solo nos vea haciendo buenas obras, sino que se dan cuenta de que lo que nos motiva a hacer esas buenas obras es el amor que Dios ha derramado abundantemente en nosotros, el amor al prójimo. Los cristianos verdaderos ministran motivados por amor al prójimo. Es más, la Biblia inclusive nos manda amar a nuestros enemigos. Y yo sé que esto es difícil, pero eventualmente un cristiano nacido de nuevo de verdad puede amar aún hasta sus peores enemigos. ¿Se acuerdan de la conversión de Zaqueo? Zaqueo, el enanito ese, cobrador de impuestos, ladrón y embustero. El día que él le dijo a Cristo, ven a mi casa. Enseguida él creyó en Cristo. Y el Señor dijo, verdaderamente la salvación de Dios ha llegado a esta casa. Porque Zaqueo comenzó a hacer restitución. Oh no, yo le voy a devolver todo el dinero que yo le robaba a la gente. Hasta 2 y 3 veces más le voy a dar. Ese hombre estaba tan feliz y tan contento por lo que él había encontrado en Cristo, que comenzó a amar a las personas que antes él les engañaba y les robaba. Otra evidencia es el amor por los hermanos. Sí, porque todos estamos en el mismo barco. Todos pertenecemos a la misma familia. Entonces, inmediatamente, tú sabes, los cristianos, ¿cómo yo te pudiera explicar esto? Nosotros somos like aliens from another planet. Somos ciudadanos de otro reino, de otra esfera. Entonces, cuando venimos a la iglesia, tropezamos con otros igual que nosotros, que en el mundo nos sentimos rechazados, burlados, despreciados, menospreciados, y venimos a la iglesia, ay hermano, good morning, ¡mua! Con un beso, un saludo sincero, amor, y queremos pasar tiempo con los hermanos. Es algo bello, digan amén. Y esto es algo que nace naturalmente en una persona que ha sido salva. Pablo escribió a esta misma iglesia, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es más, el mismo Señor Jesucristo dijo que por esto van a conocer que ustedes son verdaderamente mis discípulos, por el amor que ustedes tienen unos con otros. Ahora, este es un tema que fue enseñado ampliamente en las Escrituras. No hay excusa. Pedro escribió acerca del amor fraternal. El que más escribió acerca del tema fue el apóstol Juan. Porque Juan tenía una forma de expresarse, bueno, parecida a la de Santiago y la de Pablo también. Pan, pan, vino, vino. Decía Juan. Juan decía, el que ama a su hermano permanece en luz. Y no hay, pero el que no ama a su hermano, Juan decía vez tras vez, él no ha nacido de nuevo. No te engañes. No. Pero pastor, esa persona estaba en la iglesia como una estatua. Siempre lo veíamos en la iglesia. No importa. El que no ama a su hermano no ha nacido de Dios. Juan lo dijo vez tras vez. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece, óyeme chico, eso es tan claro como el agua. Muéstrame una persona que se refiere a los hermanos de esta iglesia. Esos hermanos, yo no los aguanto, no los soporto.
Muéstrame a alguien así. Y Juan le va a decir el problema que ellos tienen. No han nacido de Dios. No, yo no voy a hacer eso, pastor. La gente que usted tiene en su iglesia no agradecen nada. Así que busque a otro. No hay amor por los hermanos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Puede ser religioso, puede ser hasta diácono de esta iglesia, pero no es de Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano en Cristo, escuchen esto, señores. Yo amo a Dios y aborrece a su hermano. Ese es un mentiroso. Juan razonó bien facilito, con la lógica humana. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué parte de eso es la que no entendemos? ¿Se dan cuenta? Bueno, mis amados hermanos, déjame ver. Amor a Dios, no solamente amor a los hermanos, el amor a Dios, además del amor al prójimo y del amor a los hermanos, los creyentes genuinos se identifican como elegidos que aman a Dios. Ahí lo vemos en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, no vaya a aplicar esa verdad al vecino inconverso que usted tiene al lado de su casa. Porque los incrédulos no aman a Dios, lo odian, lo detestan, por eso no le buscan ni se quieren rendir. Solamente los que aman a Dios, todas las cosas le ayuden a bien. Como lo que me pasó a mí con estos sermones, eso fue para mi bien. Te digo que le voy a dedicar más tiempo a estos sermones. En 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, que oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El amor a Cristo es otra de esas evidencias. El cristianismo auténtico siempre se ha identificado por amor a Cristo. ¿Cómo no le vamos a amar a nuestro Salvador, al que murió por nuestros pecados? ¿Cómo no le vamos a amar? Enseguida nos enamoramos de Cristo. Digan amén. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, dijo Pablo. La tercera característica que es común entre los elegidos que han sido salvados por la gracia de Dios es que ellos persisten en la esperanza. No la pierden, no la abandonan, sino que se quedan. No buscan otra cosa. Acordando sin cesar delante de Dios, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría le debió de haber dado al apóstol Pablo haber escuchado el informe de Timoteo acerca de los hermanos en Tesalónica. No, Pablo, ellos no se han rajado. Ellos siguen fieles. Todavía están abrazando la esperanza que ellos recibieron en Cristo Jesús, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio, de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cristo está en ti? Si Cristo está en ti, tú puedes tener la plena certeza de que un día tú vas a aparecer con Él en gloria y va a estallar dentro de ti la gloria de Cristo. Pedro dijo que esta esperanza, ¿cómo vamos a dejar esto? Si es una esperanza viva, no hay duda, no hay oscuridad dentro de mí, no hay vacío,
No hay tinieblas, sino lo único que hay es la certeza. Como mi pastor decía, yo sé que yo he sido salvo. No preguntes cómo te lo puedo explicar, mis amados. Los que han sido salvados, o sea, los elegidos, no abandonan la fe que han profesado. Amina, puede ser que tengan un tropiezo y puede ser que se alejen. Y si tú eres miembro de una iglesia pentecostal, te tengo lástima. De una iglesia carismática que enseña que tú puedes ser salvo hoy y mañana tú regresas a ser un hijo del diablo, que ya tú no eres salvo. ¿Cómo una persona así va a persistir en la esperanza? Son salvos y no lo saben porque no lo quieren aceptar. Fíjate lo que el autor de Hebreos escribe. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre después que fueron salvos, habiendo servido a los santos, sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea, cuando uno obra por medio de la fe, cuando uno es motivado por el amor que nos impulsa a obrar y ayudar a los santos y amar a Dios, amar a Cristo y amar a los creyentes, entonces nos ayuda a tener plena certeza en la esperanza. Seguimos. La comprensión de la elección. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Ve? Conocemos. Se puede ver. ¿Cómo la podemos conocer? Por la obra de vuestra fe. Por el amor que los impulsa a trabajar para la gloria de Dios. Y por la constancia que tenían en la esperanza viva, bienaventurada, que ellos retenían y no habían abandonado. Nótese que en este versículo Pablo le llama, porque conocemos, hermanos. Oye, ese identifica a los que han sido salvos, a los que pertenecen a la familia de Dios. Por eso es que nosotros nos llamamos hermano, hermana, hermano, hermana. Tú sabes, porque somos creyentes, hemos sido salvos y pertenecemos al mismo Dios, al mismo Cristo, a la misma esperanza. Pero también Pablo le llama amados de Dios. Esa también es una expresión que identifica a los verdaderos creyentes genuinos que han sido salvados, mis amados hermanos. Y sabe que para terminar, lo que hemos visto acerca de la elección de aquellos que se salvan está en perfecta armonía con la doctrina que es enseñada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. ¿Sabe cuál es esa doctrina? Ojo en esto. Solamente se salvan las personas que Dios ha elegido y predestinado para salvación. Solamente. Y la gente se queja y dice, ¿por qué Dios no abrió la puerta más amplia y dejó que todo el que quisiera pudiera entrar y ser salvo? ¿Sabe por qué no? Aun si Dios hubiera estrechado sus brazos hasta más no poder, no hubieran venido. Nunca hubieran deseado ser salvos. Nunca hubieran deseado aceptar la salvación como Dios lo ofrece. Nunca hubieran venido. Los únicos que vienen, tú sabes, Dios tuvo misericordia, queriendo salvar, aunque sea algunos. Él escogió, seleccionó
entre todos los hombres, antes de la fundación, un grupo para salvar. Y si tú me dices a mí, pero eso es injusto, que Dios haya seleccionado un grupo nada más, eso es injusto, eso da hacia Dios injusto. Injusto hubiera sido si Él no escoge a nadie. Eso sí hubiera sido injusto, porque entonces nadie fuera salvo. Y si tú piensas que la gente está tropezando porque quieren aceptar a Cristo, tú no sabes en el mundo en el cual tú vives. Solamente se salvan los que Dios ha elegido, predestinado y llamado. Nadie más se salva. Y aquí está el versículo, ustedes lo han leído muchas veces. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, bendito. Léalo, está allí. Todo. Elegidos antes de la fundación del mundo, predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y es por eso que nosotros estamos aquí hoy. Dígame. No, si usted se coló aquí por una rendijita en la puerta y usted no tiene el traje de boda requerido allá arriba, te van a echar fuera. Te van a echar fuera. Ahora, ¿siguen conmigo? Si esta verdad te molesta, get over it, dicen los americanos. Si esta verdad de que Dios elige a algunos para salvación y los predestina para que esa salvación algún día llegue a su vida, lo único que yo tengo que decirte, get over it. Deja todas tus objeciones. Porque ¿sabe qué? Este es el Dios de la Biblia. Ahora, si tú quieres fabricarte un diosito, mira, con madera lo puedes hacer, con cerámica lo puedes hacer. ¿Qué otra cosa? Yo no sé. Y fórmalo ahí. Y a piedra. Mira, dale la forma del Dios que tú quisieras tener. Y luego arrodíllate y di, tú eres mi Diosito. Oro, plata. ¡Fabrícalo! Pero si rechazas esta verdad, estás rechazando al Dios que se revela en las Escrituras. Para todos aquellos que acusan a Dios de ser injusto por haber escogido a algunos para salvación y no darle la misma oportunidad a todos, Pablo responde diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Déjame traducirte eso en cubano. A Moisés Dios le dijo, si Dios hubiera sido un cubano, le hubiera dicho, mira Moisés, yo tengo misericordia del que a mí me da la gana tener misericordia. Y yo me compadezco del que a mí me da la gana compadecerme. ¿Y quién eres tú para decirme a mí que yo no lo puedo hacer así? Así que la salvación no depende del que la quiere, porque nadie la quiere. No depende del que corre para tratar de obtenerla, porque la realidad es que nadie corre para obtenerla, sino que la salvación depende de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, lo endurece. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, oh Dios, por la simpleza en la forma que tú nos hablas en tu palabra. Te damos gracias por lo que hemos aprendido hoy. Que todos aquellos
que tú has salvado o quieres salvar son elegidos, porque solamente se salvan los elegidos. Y te damos gracias que por estas evidencias que son comunes a todos, podemos estar hasta más seguros de nuestra esperanza, por la obra de nuestra fe, por el amor que trabaja y por la persistencia en la esperanza. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, los sugieres van a venir para